Muy buenos días, estimados hermanos de Iglesia Escogidos de Dios y hermanos que nos escuchan por este medio, amigos. Es una mañana muy hermosa de domingo en la que Dios nos permite poder, bueno, ver la luz de un nuevo día. Hoy va a ser un día hermoso, agradable y el Señor quiere que lo disfrutemos y que mejor, hermanos, disfrutarlo en compañía de Él, pudiendo tener en la mañana un tiempo de oración, quizá un tiempo de lectura de la palabra o el hecho de escuchar la palabra de Dios. Amén. En esta mañana, hermanos, vamos a continuar nosotros nuestra enseñanza acerca de la vida de José. Amén. Y vimos nosotros que José, hermanos, se mantuvo fiel delante del Señor en una tierra de extranjeros. Pero muchas veces nosotros hemos visto a José como el héroe. Hemos visto a Josué como el fiel, que él lo pudo hacer todo. Pero hay que ver un trasfondo un poco más profundo, hermanos, acerca de esto, porque a veces también nosotros creemos que nosotros somos los buenos, que por nosotros, nuestra fuerza, nuestra capacidad, creemos que podemos triunfar en la vida, podemos triunfar en las cosas espirituales, y muchas veces no somos nosotros. Es Dios en nosotros, es Cristo en nosotros, es el Espíritu Santo en nosotros, amén. Y en esta mañana, hermanos, vamos a ver que todo empieza con Dios, amén. Y eso fue lo que le pasó a José. Obviamente Josué fue un varón justo, un varón con mucha disposición de agradar a Dios, y eso también tiene que haber en nuestros corazones, hermanos, para que Dios se agrade de la vida que nosotros estamos llevando. Amén. Eh, a José, hermanos, fue llevado a este reino, y lo vemos nosotros aquí en el libro de Génesis. Nosotros leímos Génesis capítulo 37, verso 36, donde dice: y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial faraón, capitán de la guardia. Bueno, ya había sido vendido. Y ahora dice en el versículo 39 siempre de Génesis: llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas, que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José. Escuche usted esta frase: y Jehová estaba con José. Amén. Entonces, hermanos, nos damos cuenta de que todo comienza con Dios. El propósito de Dios es perfecto. Anteriormente, hermanos, habían recibido una profecía de que iban a pasar en Egipto un promedio de 400 años y que ahí Dios los iba a prosperar. Pero mire cómo Dios hace todo este plan tan perfecto, hermanos, porque cuando llega José a Egipto, ya había pasado la época clásica de los egipcios. Cuando José llegó, hermanos, las pirámides y toda esa gran cultura ya estaba formada, ya estaban realizadas. Y habían tenido una próspera desarrollo los egipcios. Pero como todas las naciones tienen sus bajadas y sus subidas, en su época clásica, cuando construyeron todos estos edificios, estos monumentos, estas pirámides, hermanos, también tuvieron una decadencia. Y dice que los hicsos, una tribu de Asia, llegó y los conquistó. Sí, los conquistó. Y hubieron dos reinos en Egipto. Y entonces cuando en esta temporada llega José, eran los hicsos los que estaban gobernando. Y estos hicsos, hermanos, tenían de alguna manera algún origen semita. O sea que venían de parte de Israel, del pueblo, de las familias de Abraham. Y entonces no eran tan malos con los que eran siempre de origen semita. O sea, Abraham, Jacob, Isaac, y en este momento José. Entonces, hermanos, cayó bien José ahí, pero este era un plan de Dios. Y José llega, hermanos, y ya conocemos su historia, cómo Jehová estuvo con él y fue prosperado. Amén.
Lo mismo, hermanos, está sucediendo hoy en nuestro contexto. Nosotros estamos en el antiguo Egipto, que hoy es el mundo, y nosotros representamos a José, o sea, la iglesia. Y pareciera, hermanos, que la iglesia es buena porque nosotros mismos buscamos a Dios, pero no es así. Dios tiene un propósito y todo comienza con Él. Amén. El Señor ha tenido misericordia y por medio de Jesucristo, hermanos, nosotros hoy tenemos acceso directo con Él. Y por esa misericordia, por esa paz, por ese gozo, por ese sacrificio de Cristo, hermanos, hoy la iglesia de Dios, hermanos, dice, mas Jehová estaba con José. Hoy podemos decir nosotros que mas por Jehová, amén. O que por Jehová, hermanos, hoy acompaña a la iglesia. Por el Espíritu Santo, hoy, hermanos, la iglesia está creciendo. Amén. Está logrando a tener su función. Es por la protección del Espíritu Santo. Y eso es hasta el arrebatamiento. Amén. Entonces, hermanos, hoy nosotros como iglesia tenemos que comprender y entender que tenemos una función, pero que esa función depende de Dios, no porque seamos los mejores o los más buenos, amén. Muchas veces tenemos que tener cuidado, hermanos, de nuestro ministerio, porque muchos lo pierden, amén, muchos lo pierden, porque somos muy egoístas, porque mucha gente somos egocéntricos, pensamos que nosotros somos los buenos, y a Dios no le agrada eso. Entonces tenemos que tener cuidado. ¿Qué Dios nos ha dado? Que no nos pase la de Esaú, hermanos, de vender la primogenitura, de perder las bendiciones. Amén. Esas son cosas que Dios nos ha dado y las tenemos que cuidar. ¿Qué nos ha dado en nuestro tiempo hoy? Las cosas espirituales. O las cambiamos por otras cosas. Las cambiamos por, bueno, hay una sinfín de lista, hermanos, que podemos decir, bueno, cambiamos las cosas espirituales por las cosas materiales. Y nos olvidamos del fin por el cual nosotros hemos sido llamados a esta tierra. Nos olvidamos del fin, hermanos, que tiene que cumplir la iglesia. Amén. Así que entonces, hermanos, todo comienza con Dios. Y allá en Colosenses 1:16 dice, porque todo, absolutamente todo, arriba y abajo, visible o invisible, tuvo su comienzo en Él. Y encuentra su propósito en Él. Amén. O sea, ¿en Él quién? En Cristo. Amén. Entonces nosotros nos damos cuenta, hermanos, que nuestra función aquí en esta tierra tiene que ver con el propósito de Dios. La búsqueda del propósito de la vida, hermanos, ha dejado perplejo a la gente por miles de años. Esto es porque normalmente, hermanos, empezamos en el punto de partida equivocado. Nosotros mismos, hermanos, no nos hacemos las preguntas equivocadas, porque son egocéntricas, ¿verdad? ¿Qué quiero ser yo? Es una pregunta que nos hacemos nosotros, ¿verdad? ¿Qué quiero hacer yo? ¿Qué debería hacer con mi vida? ¿Cuáles son mis metas? ¿Mis ambiciones? ¿Cuáles son mis sueños? ¿Cuál es mi futuro? Pero, hermanos, enfocarnos en nosotros mismos nunca nos será revelado el propósito de nuestra vida. La Biblia dice, hermanos, que Dios dirige la vida de sus criaturas. La vida de todos está en el poder de Él. Amén. Entonces, hermanos, contrario a lo que los libros, lo que la gente nos pueda decir, hermanos, no es mi futuro, no es mi vida, no son mis sueños, es en el propósito de Dios. Todo comienza con Él. Amén. Y es aquí, hermanos, donde nosotros, empezamos a diferir o empezamos a cambiar nuestro rumbo. Pero José no hizo eso. José se mantuvo en el propósito de Dios. Él entendió, hermanos, que su sufrimiento, que entendió que su dolor, entendió, hermanos, que lo que prosperaba, hermanos, todo dependía de él. Y él le daba gracias a Dios por todo esto. Y aprendió a sufrir, aprendió a llorar, aprendió a estar solo. Amén. Y él sabía que Dios estaba con él. Y así lo dice la Escritura. Mas Jehová estaba con José. Y fue prosperado. Y muchas veces, hermanos, también cayó. Pero Dios lo volvió a levantar. Y la iglesia, hermanos, tiene esta misma función. Hermanos, nosotros estamos aquí en esta tierra con el objetivo, hermanos, de no hacernos de riquezas materiales,
No, esa no es la función de la iglesia. La función de la iglesia, hermanos, es dar a conocer a Cristo, es amar a los demás, es ayudar a los demás. Amén. La función de la iglesia, hermanos, es rescatar de las manos del mundo, de las manos de Satanás, hermanos, para que vayan a Cristo, para que conozcan a Cristo. El Evangelio, hermanos, no es más que la misericordia de Dios mostrada al mundo por medio de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Hoy, hermanos, nosotros debemos de darle gracias a Dios de estar en este periodo de la gracia, en esta dispensación tan hermosa, donde no tenemos que pagar absolutamente nada para alcanzar la salvación. La salvación viene de Jesús. La salvación viene por creer en Jesús. Solo tenemos que creer que Él es nuestro Señor y Salvador. Amén. Tenemos nosotros que, hermanos, entender que, bueno, el propósito de Dios así ha sido para nosotros. Y estamos cumpliendo este propósito. Usted, hermana, usted, hermano, ha sido llamado para algo. ¿Está cumpliendo usted la función por la cual Dios le llamó a su evangelio? ¿Es usted cabeza de hogar hoy? El cual, hermanos, tiene como un sacerdote el cuidado de su familia, de orar y de vigilar, hermano, y pedirle a Dios la dirección. Josué fue encargado, hermanos, de guardar a su pueblo. Entraron 70 personas y de ahí salieron más de 2,5 millones de personas. Nosotros encontramos en la escritura que fueron 600,000 y algo de hombres, pero no estaban contadas las mujeres y los niños, más los extranjeros que también salieron de allí. Hoy en día, hermanos, la iglesia tiene que salir con gran número en el arrebatamiento. Y que sea usted parte de ella, que sea su familia parte de este arrebatamiento. Amén. Dios viene por una iglesia. Dios viene por usted, viene por mí. Pero ¿cómo lo estamos representando el día de hoy? Amén. Estamos cumpliendo, hermanos, de recordar a nuestra familia los mandamientos, de recordar que Cristo murió en la cruz del Calvario por todos nosotros, de no, olvidarnos, hermanos, del sacrificio hecho en la cruz, de no olvidarnos, hermanos, de que, aquí tenemos las Sagradas Escrituras y que tenemos nosotros que continuar leyéndolas, enseñándoles a otros. Bueno, hermanos, en esta hermosa mañana nos vamos a quedar hasta por aquí, en este recorrido de José. Esperamos bendición para su familia en este domingo hermoso. Sí, que haya paz, que haya sanidad. Y si hay enfermedad, encomendámonos en las manos del Señor, porque el Señor está con nosotros, su Espíritu Santo está con nosotros. Así que en esta mañana, que el Señor los bendiga. Hasta una